El Nagual de 5 puntas. Hoy te presento el capítulo número 3, las otras conciencias orgánicas. La gran banda de emanaciones, donde existen las conciencias orgánicas, se compone de 8 filamentos, en forma de laminillas, que dan la sensación de extenderse infinitamente hacia atrás y hacia adelante. Parece un acumulador de tamaño infinito, abierto por el asiento y la tapa. Las láminas están separadas por intervalos acústicos, o sea, por el sonido que producen al entrar en movimiento. El águila ensoñó sus partes móviles, en forma de capullos o huevos, cuyo interior oscila, vibra y trépida, además de contraerse y expandirse en proporción directa a la energía que van acumulando en sus receptáculos. Estas fueron las primeras frases que traduje. Estábamos don Chema y yo en las cuevas de Tepalcatepetl. Él ya me había enseñado una técnica para traducir los signos y símbolos de las cuevas. Usé dicha técnica lo más apegada posible a la descripción dada. Cuando terminé, don Chema hizo un gesto afirmativo con su cabeza al terminar de leer el texto. Don Chema me había explicado que los antiguos orgánicos, los primeros para ser precisos, utilizaron los signos y símbolos grabados en piedras, porque éstas tienen la propiedad de guardar y conservar la vibración electromagnética. La lectura tiene lugar con la palma de la mano, cualquiera que ésta sea, y no con los ojos que asocian signos con sonidos guturales. Las palmas de las manos, entrenadas para ello, asocian signos con imágenes de los eventos acontecidos, una verdadera y exacta manera de conservar la historia. Los capullos fijan su atención en 8 niveles perceptibles. Cada nivel equivale a un estado de la energía transformada en materia. El gaseoso es el estado elemental paralelo al líquido. El líquido paralelo al sólido. El sólido biparalelo al gaseoso y al líquido. El plásmido paralelo al eléctrido. El eléctrido paralelo al magnétido. El magnétido tetraparalelo al plásmido y al eléctrido. El actignoso paralelo al magnétido y el néutrido horizontal pentaparalelo a las 7 grandes bandas de emanaciones inorgánicas. Los capullos tienen formas básicas, acordes a las funciones que realizan. Esporiformes, pectiformes, antromorfos, magmaformos, fluidiformes, flexiformes, neutrimorfos y radiamorfos. Las conciencias inorgánicas utilizan estos 8 estados de la energía materia para proyectarse. Sus proyecciones usan estas formas para funcionar en la gran banda de emanaciones orgánicas, de la misma manera que las conciencias orgánicas usan las 7 grandes emanaciones inorgánicas o segunda tensión para absorber energía y desplazarse hacia las 40 grandes bandas estructurales o tercera tensión. El camino se tornaba cada vez más sinuoso y la vegetación más densa. Algunos tramos los caminábamos agachados y con penurias. De repente, la vegetación se abrió y quedamos en el borde de un desfiladero. La vista de las montañas, llenas de colorido verdor, y la profunda hondonada que corría entre ellas, casi me hacían llorar. Sentí un golpe en mi ser total. Fue un sentimiento de infinita ternura y paz. Me quedé petrificado un buen rato, contemplando tal magnificencia.
Oí un ruido de hojas secas, crujiendo, y volteé. Solo la emoción que me embargaba, fría y brutalmente inconmovible, evitó que corriera desaforadamente o que saltara al abismo. Frente a mí estaba un hombrecito de 1 metro de estatura aproximadamente, de figura simétrica y bien proporcionada. Estaba desnudo. A su piel, de color verde manzana profundo, casi negro, la cubría una finísima vellosidad verde tierno. Sus ojos oblicuos, glaucos, me miraban. Al verlos, volví a experimentar esa ternura que rayaba ya en bondad extrema. Su cara no tenía boca. Sus orejas puntiagudas y menudas me hicieron recordar tantos cuentos y leyendas de duendes en los bosques. Míralo y grábatelo muy bien. Casi todos ellos son muy similares. Se llama Oumba. Cuando veas uno de estos seres, repite estas 3 sílabas, y si es hembra, se arrimará, pero nunca la toques. De lo contrario desaparecerá como un vientecillo frío y árido. Escuché decir a don Chema a mis espaldas. ¿Qué es, don Chema? Me oí decir. Es una proyección del bosque, dijo. ¿Una qué? Le respondí, sintiendo el corazón latir aceleradamente. Los árboles los crean. Son figuras proyectadas en nuestra realidad, la cual para los vegetales es una especie de realidad virtual. No tienen vida propia. Siguió diciendo. Mira, ¿ves ese árbol gigantesco? Miré hacia donde me señalaba y vi un enorme eucalipto. Ese es el líder y el que conjura la energía de otros árboles para proyectar a este trasgo. Mientras don Chema hablaba, comencé a distinguir un hilo muy tenue y brillante que salía de las ramas más frondosas del eucalipto y terminaba en el hombrecillo. Lentamente iban apareciendo ante mi vista decenas de hilos que salían de los árboles hacia el hombrecito. Mientras esto sucedía, don Chema me susurró al oído. Las conciencias orgánicas se dividen en capullos móviles e inmóviles. Has tenido frente a tus narices a los capullos inmóviles todo el tiempo y nunca te habías dado cuenta de ello, me dijo. Los capullos inmóviles, a su vez, se dividen en conciencias blandas y conciencias duras. Los vegetales, como los árboles, son blandas, y el carbón mineralizado, como los diamantes y rubíes, son duras. Unas y otras se proyectan virtualmente en nuestra realidad. Mueven su punto de encaje de manera diferente a los capullos móviles, como tú o como yo. Se calló de pronto. El hombrecito se había movido. Don Chema, presuroso, me susurró de nuevo. Me dijo que repitiera su nombre. Dije, «Don Chema», en voz queda. Me dio un coscorrón en la cabeza y me dijo, «Mi nombre no, pendejo. Di el nombre del trasgo». Lo miré perdido, ya que había olvidado su nombre. «Me lleva la chingada», dijo resignado. «Se llama Oumba. Y si lo vuelves a olvidar, vas a terminar hecho una planta babosa. Si te llega a tocar,
Te va a cargar la chingada, pendejo. Decir su nombre es lo único que nos salva de ser permeados por ellos. Repetí varias veces su nombre. El hombrecito que flotaba hacia nosotros se detuvo y estiró su mano izquierda. Observé que tenía 3 dedos gruesos, 2 largos y 1 corto. ¡No lo toques!, me dijo apremiadamente don Chema. Deseale un buen día y larguémonos de aquí, me insistió don Chema. Le dije su nombre otra vez y me despedí con un ronco buenos días. Seguí casi corriendo a don Chema, quien también casi corría entre la túpida maleza. Son tardes, Danielito, me dijo. Miré al cielo y comprendí que tenía razón. Le di una ojeada al reloj de pulsera que llevaba en la muñeca y vi que eran casi las 6 de la tarde. Recordé que al llegar al claro estaba amaneciendo. Habían transcurrido alrededor de 12 horas y me parecieron unos cuantos minutos. Llevábamos bajando alrededor de 2 horas. La cueva de Tepalcatepetl tenía una larga forma tubular. Sus paredes lisas, cubiertas por lama y musgo, brillaban por el agua que escurría, brotando de ellas. La luz de las linternas producía destellos y sombras que parecían moverse con voluntad propia. Llegamos a un recodo no muy pronunciado, pero sí más profundo. Distinguí una luz a lo lejos, al tiempo que me di cuenta que la cueva, de más o menos 4 metros de diámetro, se convertía en un corredor recto. Le grité a don Chema que había alguien ahí. Me respondió que efectivamente había alguien que no era yo, alguien sin linterna y sin pito. Le contesté que siempre estaba pensando en los miembros sexuales. Recibí una andada de comentarios de la mujer y su delicado uso. Corrieron y saltaron variadas poses y formas de hacer el amor por la boca de don Chema. ¿A que nunca has cogido con una piedrita, Danielito?, me preguntó afirmativamente. Estaba por contestar cuando vi a don Chema meterse por un agujero que tenía el túnel. La luz que veía salía por ese boquete. Me agaché igual que él y me metí. Al entrar, una fuerte claridad me hizo cerrar los ojos. Don Chema me jaló de un brazo. Dimos unos pasos más y me dijo que podía enderezarme. Al abrir poco a poco los ojos, me quedé estático. Ante mí había cientos de trozos de cristal parecidos al cuarzo. Miles de colores y tonalidades que jamás imaginé. Todos ellos están vivos, escuché decir a don Chema. ¿Cómo es eso?, le pregunté. Al igual que los árboles, estos capullos son conciencias inmóviles. ¿Recuerdas el trasgo que vimos en Ostulcatl?, dijo, recordándome un viaje que hacía 3 semanas habíamos hecho a la Sierra Madre del Sur, cerca de la costa del Pacífico. Estas piedritas que ves aquí son conciencias duras de los capullos. Son las más parecidas a los inorgánicos y, sin embargo, energéticamente, son tan diferentes. Continuó diciéndome. Oiga, don Chema, le dije, ¿también estos cristales proyectan sus sentimientos en la realidad? Y mucho más efectivamente que las conciencias blandas inmóviles,
Me respondió: fíjate que los vegetales tratan de parecerse a nosotros. Por el contrario, las conciencias duras inmóviles se proyectan como bolas de luz o de luces, dependiendo de si se proyectan en forma individual o en conjunto. Te había dicho que eran como diamantes o rubíes, pero no son ni uno ni lo otro. Son cristales que no existen en nuestro mundo. Dijo: ¿cómo que no existen en nuestro mundo? Le pregunté. Si están adentro de la cueva, le increpé. Esta cueva, Danielito, es lo más común y corriente para cualquier gente. Para nosotros, es una puerta. Más bien, digamos que es muchas puertas que dan a otros mundos. Desde que doblamos el recodo, entramos a otra realidad. Las fuerzas que convergen en esa pared abren un boquete en nuestra percepción. Al tocar la pared, nuestro punto de encaje se movió y entramos en este mundo. Si pudieras volver atrás, a este lugar, verías que tú y yo estamos roncando ahí, echándonos una dulce siestecita. No comprendí bien lo que me decía. Recordé que un momento antes le iba a preguntar si podíamos pisar las piedritas. En ese tren de pensamiento estaba cuando vi a Don Chema convertirse en una gran bola de luz ámbar claro, con un núcleo dorado y pulsante. Me di cuenta que no tenía brazos ni piernas. Me quedé petrificado. Cuando termines de hacerte pendejo, me avisas. Mientras tanto me voy a echar una doble siestecita, me dijo, con una voz hueca y lejana. Cuando menos así sonaba. Después de un tiempo, que me pareció un siglo, noté que me podía mover. Era algo como un deseo sin deseo, lo que me permitía moverme. Estaba con la inquietante sensación de moverme, cuando advertí a mi izquierda una luz cielo profundo. Sin saber por qué, volteé a mi derecha y vi una formidable piedra de cristal de un azul ambarino profundo, que pulsaba emitiendo luminosidad. Si estás viendo en el espejo, dijo don Chema, se está acicalando para ti. Parece que le gustaste. ¡Qué a toda madre que le caíste bien a una piedrita azul! Continuó diciendo. ¿Sabes? Las piedras azules son todas hembras, cariñosas y bien buenas. Cogen como si estuvieran de verdad rabiosas. Siguió diciéndome, al tiempo que me miraba fijamente, con su revoloteante núcleo dorado. Si te hubiera echado el ojo una piedrita rosada o moradita, hubieras terminado todo friccionado. Esas piedritas se le tiran a tallarse y tallarse contra tu coraza hasta que se vienen. Y sabes, todos son machitos. Y muy machitos toditos. Su risa hueca y estereotipada me causó náuseas. Ya en serio, Danielito. Las piedras azules son muy busconas y sus proyecciones son muy fuertes. Tan fuertes como las de nosotros que olvidan a su verdadero ser, por sentir que la proyección lo es. Ahí comienza nuestro viaje de retorno
al águila, que nos dio el hacer. Siguió comentando. Nunca les prometas nada, Me dijo, con un tono apremiante y preocupado. son encajosas a más no poder. Eso sí, Dijo con un tono chispeante. si tienen 4 compartimentos, invítalas a ir hasta el mismo infierno. Terminó diciendo. Don Chema me comentó que el sexo energético entre este tipo de conciencias y nosotros es muy común. Con este acto se establece un equilibrio entre la realidad virtual nuestra, que es la realidad real de ellas, y la realidad virtual de ellas, que es la realidad real de nosotros. Don Chema me dejó boquiabierto cuando me dijo que nosotros existimos en el ensueño de las conciencias duras inmóviles, y ellas existen en nuestra realidad energética real, alimentándose de nuestros ensueños. Le dije que eso era imposible explicándole una y mil cosas. Respondió que eso eran puras conjeturas. No pasan de ser meras chingaderas explicatorias con las que nos autoengañamos. Es algo como un desatino controlado, desorganizado. Un mero desmadre. Me dijo. Si no me crees, échale un vistazo a dónde te paras. Te has pasado toda tu pinche vida viviendo, tragando, miando y cagando en un capullo de conciencia dura e inmóvil, y todavía no lo comprendes. Siguió diciendo. Mira las estrellas, los planetas, todo el micro y el macrocosmos. Estás inmerso en ellas. Existes en el ensueño que produces. La Tierra es una piedrita combinada, azul-verde. Tú las creas con tu ensueño y ellas te crean con el suyo. Tú las proyectas con tu energía y ellas te proyectan con la suya. Dijo, al tiempo que su cara se estremecía. Sus ojos parecían ver los eones idos y por venir. Un pensamiento morboso me vino a la mente y lo pensé en voz alta. Oiga, don Chema, se me hace que está usted con una piedrita azul y se está viniendo. O es una piedrita rosita y ya se la están jalando. ¿O qué? Dije mientras escuchaba un pujido. ¡Ay! Carraspeó don Chema. Cualquier rato te vas a llevar una sorpresita muy azul, Danielito. Espero que cuando te vengas no se te vacíe el trasero. Dijo endiabladamente serio. Me arrepentí de haberle hecho esa broma. Sabía que me la cobraría de la manera más sorpresiva. Mínimo sería un buen susto. Comíamos ya entrada la tarde en un pueblito cercano a la desembocadura de un río. Estaban dos pueblos juntos en esa parte de la costa michoacana. El día estaba muy caluroso. El viento del océano traía algo de alivio con su cálida pero húmeda brisa. Dos platones llenos de pulpo a la media mantequilla se iban agotando a medida que nos lo comíamos, en ese extraño silencio en el que don Chema solía comer. Yo veía las olas del mar arriba, una y otra vez, a la playa que se encontraba a escasos 30 o 40 metros de la palapa donde nos encontrábamos. Una y otra vez el agua reventaba sin cesar. Un sinnúmero de pensamientos cruzaban por mi mente.
desde el significado de ir y venir, del oleaje, hasta la incógnita y el misterio más grande de la humanidad, la muerte. También la vida, el por qué existimos y para qué. Sentí un arrebato de impotencia y rabia sorda al comprender que el deseo no basta para conocer los hechos. Creí entonces que tampoco la voluntad o la disciplina. Tenía que haber algo que me permitiera saber los hechos de la vida y de la muerte. Miraba el océano. Seguí con la mirada a una media docena de toninas que surcaban las olas. Pensé cuán felices serían si el hombre no existiese. Toda la destrucción del planeta la creaba el ser humano. Pensé cuán hermoso sería este planeta, borrando al hombre de su faz. Yo ya había terminado de comer. Estaba en esas cavilaciones cuando escuché a don Chema. Todos los mundos son depredadores, Danielito, comentó. Hay que darle las gracias al águila, que este mundo lo ensoñó sin mucha crueldad, continuó. Mira ahí enfrente. El agua fuente de nuestra existencia es la más cruel de todas, dijo, haciendo un gesto con su cabeza que señalaba al mar. Esa agüita alberga a los depredadores más crueles y horrendos que podamos imaginar. Es el verdadero infierno, y como puedes observar, el infierno no está hecho de fuego, está hecho de agua. Ahí coexisten 4 tipos de conciencias orgánicas muy parecidas a nosotros. 2 son semiblandas y 2 son semiduras. Su único fin es arrebatarse las existencias, unas a otras, de las maneras más aberrantes, macabras y aterradoras. Son 4 mundos intercomunicados, cuyo adherente es el dolor más horrendo, inimaginable aún para la peor casta de humanos, que tienen contacto con otros orgánicos e inorgánicos productores de dolor a través de la guerra, las hambrunas y las enfermedades, y que son los que gobiernan y dirigen a la humanidad. El dolor es el elemento más importante de su punto de encaje para ensoñar sus realidades virtuales, donde coexisten unos y otros. Oiga, don Chema, ¿pero cómo es que habitan en el agua? ¿Se refiere a que viven en el fondo del océano?, le pregunté. No, me contestó imperativo. Me refiero a que el océano, el agua para ser exactos, es el elemento a través del cual se accede a esos 4 mundos. El agua es muy benigna cuando se existe en compatibilidad energética con ella, o puede ser muy peligrosa cuando nuestras bajas pasiones nos identifican con esos 4 mundos. El agua abraza a esos mundos, los cubre y protege. Toda aquella energía que se mueve al mismo compás que ellos será atrapada por el agua, la que tratará de meterla donde pertenece, por así decirlo. ¿Y pueden ellas entrar en nuestro mundo, don Chema?, le pregunté. Se dan casos, contestó. Sin embargo, es muy difícil que esto suceda. Acuérdate que si sacas a un pez del agua, perece. Aún a los mamíferos acuáticos,
aunque respiren aire. Es lo mismo para ellas. Existen en mundos líquidos y plásmidos, con ligeras variantes. Al salir a mundos sólidos o gaseosos, perecen. Un mundo de eso nos visita frecuentemente. Han encontrado la tecnología para sobrevivir en nuestro mundo. Son visitas de curiosidad las que nos hacen, ya que todo lo nuestro es tan extraño y bizarro para ellas, que no son dadas a permanecer mucho tiempo aquí. Sus visitas son muy conocidas, ya que siempre producen dolor y muerte. Por donde pasan, van dejando desolación y destrucción, muchas veces inexplicable para los humanos. Los seres inorgánicos receptores de las franjas primarias les temen muchísimo. Al estar sus mundos tan cercanos, estos orgánicos primigenios, ya que fueron las primeras 4 conciencias orgánicas que ensoñó el águila a través de la serpiente, se adentran en cuando menos 3 de las grandes bandas de inorgánicos y los cazan como nosotros cazamos a los conejos. Son muy suculentos y apetitosos para los primigenios. Don Chema me invitó a echarnos un chapuzón en ese mar abierto, al que yo de por sí ya consideraba peligroso para nadar. Lo que se acrecentó con las explicaciones que me acababa de dar. No temas, a los pendejos como tú no se los llevan. Dijo riéndose. Si te tragaran, les daría diarrea toda una semana. Nos metimos al agua. Llevaría unos cuantos metros caminando. El agua me llegaba a la cintura, cuando sentí que se acercaba Don Chema. Al voltear, me dio un fuerte golpe en el hombro derecho, el cual repercutió en mi nuca. Sentí un tronido en el cuello. Comencé a marearme. Traté de gritar pidiendo auxilio. Un remolino me tragó. Di vueltas y vueltas hasta que una especie de agua blanda y acolchonada me detuvo. Volteé para examinar los alrededores. Vi a Don Chema pavoneándose y golpeándose el pecho como un gorila. Al verlo me instó con señas a que hiciera lo mismo. Por un momento pensé que estaba rematadamente loco. Lo vi golpear con su pie izquierdo el suelo blando que se movía a cada golpe, como si fuera hacia atrás. Y vi unas manchas diminutas, muy negras, esparcidas por todas partes. Me dejé llevar por esas partículas. Mi intención era observarlas, una por una, cuando una sombra del doble de mi tamaño me hizo saltar. Comencé a golpearme el pecho con ambas manos y a golpear al suelo con el pie izquierdo. Caí en un desesperado frenesí y en un pánico ciego. Veía esa forma expandirse y contraerse como una mantarraya. Quería huir y no podía. Algo me atraía a ese lugar. Escuché a Don Chema decirme que no luchara con ningún sentimiento, que lo dejara ser. ¡Déjalo ser!, me gritaba una y otra vez.
De pronto mi cuerpo se expandió. Me vi levantar los puños. No sentía nada, pero nada. En ese instante, volé contra esa masa negruzca. Me estrellé contra ella. La sentí en mis manos y en mi cara. La tomé y la sacudí. La desgarré. La hice tiras. Una rabia incontenible dominaba mi cuerpo. Un coraje lleno de deseos de acabar con todo a mi alrededor. Miré miles de partículas que salían disparadas por doquier. Sentí una fuerza descomunal. Creía medir 1 kilómetro de altura. Miraba retadoramente. Vi una forma pequeña moverse rápidamente. Huía de mí. Levanté uno de mis descomunales pies para triturarla. En ese momento, muchas manchas, como las que acababa de particularizar, se acercaban. Las observé abrirse y cerrarse sobre el cúmulo de pedacitos negros. Sentí en mi espalda baja un golpazo, como si me lo hubiesen dado con un tubo o un pesado madero. Comencé a patalear. Sentí que tragaba agua. Salí a la superficie y tragué una bocanada de aire. Nos encontrábamos como a 200 metros de la playa. Don Chema me indicó con un gesto que no hablara y que nadara de regreso. Al día siguiente, después de desayunar, emprendimos el regreso a las montañas de la sierra. Don Chema me pidió que lo llevara en la camioneta doble cabina Nissan que yo llevaba. Me dijo que quería darse una desentumida, ya que la mayoría del tiempo manejaba su vieja camioneta Toyota. Él me guiaría, dado que conocía los caminos y brechas a donde íbamos y yo no. Se sentó y cerrando los ojos puso una sonrisa santurrona e ingenua que utilizaba a veces para hacer creer a la gente su papel de indio ignorante y tonto. «¿Qué nochecita pasé, don Chema?», le dije. «Soñé con tiburones, sirenas, cachalotes y toda clase de fauna marina vista en la televisión. Hasta un...». Paré de hablar porque don Chema me interrumpió. «Eso crees tú, Danielito», me dijo. «Tu razón les dio formas a lo que viste ayer». En ese momento recordé el suceso del mar el día anterior. Las manchas y las partículas negras lo había olvidado por completo. Creía a pie juntillas que lo había soñado. «Ayer te llevé al mundo más pinche, cabrón y desgraciado de esos 4 mundos primigenios. Ahí todo lo que vale y cuenta es el poder y la fuerza para destruir o para huir y esconderte. Cuando arribamos, fuiste testigo de la desintegración de uno de esos seres. Fue molido con presiones y desintegrado en partículas. La mancha grande que viste frente a ti lo acababa de matar y estaba a punto de tragárselo. Tu naturaleza surgió entonces. Con una descomunal rapidez te tragaste al primigenio muerto. Te atragantaste con él. Quedaste con el cuerpo cubierto de esa sangre oscura como el petróleo que circula en ellos. A medida que lo engullías, crecías. De pronto te abalanzaste sobre la mancha que azorada te percibía. No tuvo oportunidad alguna. De un golpe a 2 manos, la partiste en 1000 fragmentos.
Miraste a otras manchas y las invitaste a tragar. Alimentaste a 12 docenas de primigenios. Ahora ya sabes que eres un hijo de la chingada. Un cabrón perro rabioso que te vale madre todo. No tienes ningún escrúpulo. Tu naturaleza es la depredación misma. Gracias a Dios y al diablo que solo hiciste esas pendejadas. ¿Quién sabe qué hubieras hecho con un poco más de tiempo en ese lugar? Ese mundo, esos 4 mundos te proveerán de alimento. Puedes entrar en ellos a placer y acabar con todo. Mi consejo es que no te engolosines y vayas a permitir que te coronen emperador. Créemelo, ser rey en la letrina del águila no es nada acogedor. Ojalá no escojas ese camino y termines siendo el culo de la serpiente del águila. La proveedora cruel y brutal que le arrima conciencias al águila. Otro consejo que estoy compelido a darte es el que no visites las 3 primeras grandes bandas que producen seres inorgánicos. Tu falaz morbo y tu sentido natural del placer de destruir los convertirá en presa fácil. Será como pisotear hormigas. Si sigues mi consejo, aprenderás el sentido del respeto a la evolución. Un día descubrirás que alejándote de ese insignificante bocadillo, encontrarás más adelante un suculento banquete en la misma panza del águila. ¿Qué digo? En la mismísima matriz del águila. Nunca imaginé ver tanta energía desplegada con el afán tácito de destruir. Tu camino no se lo envidio a nada ni a nadie, y no deseo esto para ningún algo. Eres lo más monstruoso que se puede concebir. Estuviste a punto de destruirme y de tragarme. Yo no tenía idea del riesgo que corría. Mi destino era ser destruido o quedar ligado por siempre a ti. Al dejarme vivir, me has esclavizado. Mi existencia será una eterna servidumbre. Lo único que me consuela es que seré testigo de la 4ª tensión y posiblemente también de la 5ª tensión, dijo con la mirada perdida en el infinito. Don Chema calló, lo miré. No comprendía lo que me decía. Gruesas lágrimas rodaban por su cara morena. Sorbió por la nariz y escupió por la ventanilla. ¡Por toda tu chingada madre! ¿Por qué a mí?, gritó. Mucho tiempo después, años enteros, comprendí lo que don Chema me contó acerca del uso de la tiranía para ser capaces de transitar intactos por la 2ª tensión. Los hombres de poder ilimitado son, cuando el poder los corrompe, lo más cercano a los capullos primigenios. Para lidiar con ellos, uno debe ser el amo mismo y el maestro también del atisbo, del engaño engañado. Es grandilocuente cinismo como tal. Deja de serlo para convertir. Es grandilocuente cinismo como tal. Deja de serlo para convertirse en un verdadero arte
y en una perfecta ciencia de la supervivencia. Los nahuales de 5 puntas, me dijo don Chema, se alimentan de estos seres. Los nahuales de 3 puntas y 4 puntas se frotan con y reciben sustento de los seres inorgánicos más elementales. Comprendí la gran catástrofe del capullo humano, el engaño brutal de la dualidad del bien y del mal, generada por nuestra ensoñación disexual. Lo bueno es la realidad de lo malo y viceversa. Por esta razón, el poder se otorga a los depredadores natos, a la rapiña más sofisticada. El proceso de selección de lo mejor, de lo más bueno, de lo conceptuado como malo, es la destrucción interna, obligatoria para asegurar la supervivencia, y que prevalezca el más vil y el más cruel. Es difícil concebir que la maldad es la bondad y lo mejor, sea en realidad lo peor. El capullo generador de dolor es el bueno, es el que perdura por más tiempo y con más poder. Mi parte humana se rebelaba, no aceptaba que la energía no termina ni se transforma, y que intacta se conserva en la relatividad virtual atencional. Conservación generada por la resultante, dolor, el alimento favorito del águila y de sus ensueños. Al paso del tiempo, mis ensueños fueron más vívidos y coloridos. Mis ensueños de esos mundos primigenios fueron cada vez más cuantitativos. Siempre ensoñaba persecuciones, luchas, batallas y guerras con formas absurdas e imposibles de narrar. También yo siempre prevalecía en cualesquier acción atencional. Mi temor inicial fue desapareciendo en esos ensueños, dejando paso a un sádico y mórbido placer por destruir. En mis ensueños era el mejor. La fuerza descomunal que sentía al estar ensoñando se fue haciendo realidad en mi vigilia. Mi cuerpo comenzó a transformarse. Comencé a practicar la resistencia progresiva de alta intensidad. Deduje sistemas de resistencia progresiva, donde las series y repeticiones eran cosas del pasado. La intensidad de las sesiones y la concentración llegaban al paroxismo. Noche a noche me adentraba con mi horda de manchas negras en esos mundos a destruir todo lo consciente que encontrábamos a nuestro paso. Una noche soñé que me coronaban rey del mundo primigenio de los magnaformos. Esa noche, en ese sueño proyecté la invasión de los primigenios fluidiformes, flexiformes y de los más astutos, viles y violentos seres de aura negra. Los primigenios neutrimorfos, evasivos, pero suculentos a rabiar. Desperté esa mañana con la imagen del Rey Conan, el personaje principal de una novela de Robert E. Howard, que solía leer en la universidad. Recordé las anécdotas de ese autor, de lo extraño de sus narraciones. ¿Cuántos mundos primigenios ensoñaría este gran escritor? ¿Qué vivió y quizás no comprendió que lo llevó al suicidio? O quizá por comprenderlas, se arrebató la existencia. Pensé también en la posibilidad de haber decidido convertirse en un primigenio. Ponderaciones mías. Ese día en la tarde, en una escuela preparatoria, conocí a una mujer. Su sola presencia me perturbó tanto que al cabo de varios días caí en la cuenta
que desde la noche del día que la conocí, dejé de ensoñar con los primigenios. Mi poder era enorme, mi influencia vasta. Todos veían en mí al guía, al futuro líder político y económico de la región. Al comenzar a salir con ella, una zozobra y un desasosiego comenzaron a crecer en mi interior. Estaba tapado. Ya no podía entrar en esos ensueños tan usuales y placenteros de semanas antes. Por esos días recibí una llamada telefónica, estando en el sitio donde laboraba. Un alto funcionario estatal me citó en la capital del estado para tratar asuntos relacionados con la política local. Ocuparía una alcaldía municipal de manera interina. Me presenté el día señalado y extrañamente me negué de manera rotunda a todas sus propuestas políticas y económicas. Durante 2 horas me conminó a reconsiderarlo. Me leyó mi futuro halagüeño al lado de él y de su grupo político. Finalmente, me amenazó con destituirme del puesto de funcionario regional que detentaba en ese entonces y de fabricarme cosas que me harían perder mi economía. A la sazón una fábrica, negocios, vehículos e inmuebles de mi propiedad. Me retiré de ahí, dejando una clara negativa. Todo me lo cumplió. 6 meses más tarde, terminé de afanador, limpiando pisos y baños, en una dependencia pública en otra ciudad. Desde entonces mis actividades no incluyen la política. No cabe duda que yo me busqué las cosas que me acontecieron. Por pendejo, hubiese dicho don Chema, con su sonrisa santurrona. Dicho funcionario de alto nivel era un híbrido, un engendro de un primigenio magnaformo y un antropomorfo, un cuasihumano. Su ferocidad para la intriga y la infamia era admirable. Hoy, aún deambula por esos corrillos de la política, creando el caos, la confusión y el enfrentamiento. Llegamos al acuerdo de no molestarnos jamás. El que ha sido respetado. Yo comprendo su función, y él, por mi confirmación energética, le está vedado tocarme. Su temor a que mi cuerpo proyectil se desate en su contra es mayor que su inagotable e insaciable hambre de infligir dolor, amasar dinero y generar sufrimiento. Sus intereses vanos con los humanos han quedado muy distantes de los intereses atencionales de la totalidad del águila, que debieron guiar sus pasos. Pudo haber formado el nahual pentagonal por su rara conformación energética, y no quiso. En fin. Esa pérdida total de los lazos con la primera tensión fue la que me llevó a considerar las traducciones de las cuevas, a comprender la esclavitud que me pronosticó don Chema. Se refería a mi esclavitud y no a la de él. Cuando me dijo que era mi esclavo, una gran tristeza me invadió. Pero esta era solo para cubrir mis verdaderos sentimientos. Me invadió una importancia tal, al grado de sentirme un dios benemérito, y caí en la trampa que don Chema me tendió. Hace poco me ensoñó para decirme que me había salvado por un pelito. Algo más allá de su entendimiento, me envió una mujer nahual de 4 puntas, algo inusitado e inaudito que aparentemente rompió la regla.
La parte femenina del nahual pentagonal hexagonal debió haber sido inorgánica. La clasificación y categorización de las estructuras energéticas es natural a las conciencias para separar y diferenciar lo percibido, lo perceptible y lo imperceptible como parte de la percepción total. Sin embargo, cualesquier segmentación es meramente de carácter organizativo para el observador observado. Al final, como al principio es el todo, sus partes mismas y las partes del otro todo. Los perceptores primigenios, siguiendo la regla, encontraron en la conformación de la gran banda de emanaciones orgánicas a la cual pertenecemos 5 tipos de conciencias o capullos luminosos: los animales, los vegetales, los proyecciales, los cibertuales y los traslúcidos, divididos en 2 porciones pares con cargas energéticas consubstanciales indistintas, la serotónica y la unitónica. Cada especie luminosa es variable en su volumen esférico total y en sus segmentos. La corona luminosa, según su amplitud, es el indicador del potencial energético del capullo. Es el modo perceptible en que su voluntad desea ser percibido por el observador observado. Es también el grado de poder del capullo para mover su punto de encaje individual y o colectivo. La saturación energética del volumen del capullo le concede un color específico al observador observado, el cual va desde el neblinoso blanquecino, pasando por un incontable arreo de tonalidades, hasta llegar a un color ambarino, de fondo inmensamente negrísimo y oscuro. A las esferas luminosas con movimiento propio les llamaron animales. Sus cuerpos volitivos individuales están por demás desarrollados, lo que les confiere el poder de moverse a voluntad. Los animales, a su vez, como los otros 4 capullos orgánicos propios, evolucionaron en 5 involuciones: unicoidales, biespirales, vorticoidales, asimecoides y los multicéntricos. Esta clasificación es una ilusión energética virtual. Al observador le parece percibir diferentes cantidades de hélices en las que la energía contiene los programas estructurales y funcionales de los capullos. La energía trasega sus lugares de este modo. Los vegetales se disocian en discordantes, disonantes, disyuntivos, divergentes y dispersores. Estos capullos perciben o captan su entorno energético, excitando su luminosidad en toda su envergadura, en un procedimiento opuesto al de los animales, quienes concentran en su luminosidad su entorno. Los proyecciales proyectan su luminosidad de 5 maneras, perteneciendo a la clasificación particular de acuerdo a la proyección en progreso. Pueden proyectarse en las 5 maneras, pero una sola a la vez. Esta característica les provee de una movilidad extraordinaria. Existen en una vigilia y 4 ensueños potenciales constantes. Su mundo es 5 mundos alternos: el euploital rojo oscuro, el escalimento azul, el centriloide púrpura, el policoide castaño y el metacronzo gris. Los cibertuales son seres protáctiles, protoplasmáticos.
Se proyectan cual son desde sus núcleos, a través de sus capullos plasmáticos multidimensionales. Sus mundos y estructuras son cuadrados plastificados, océanos electromagnéticos gravitacionales que se desplazan en elípticas triradiales, se asemejan a los pensamientos o encajes energéticos de los demás capullos. Sus mundos están insertos en los otros 4 mundos. Son parásitos de otros puntos de encaje colectivos. No crean sus propios mundos. Fijan sus puntos de encaje colectivos en los ajenos y cohabitan con ellos alternativamente en el mismo plano, pero en el reverso de éste. Sus cuerpos son idénticos a los del mundo que comparten en imagen, ya que son insubstanciales. Verdaderos facsímiles virtuales de realidades encajadas. Se nutren y se alimentan de la generación de pensamientos y emociones de sus hospederas. Existen paralelamente a los otros ellos. El águila misma mantiene sus imágenes en un oscuro negativo negatrónico, cibernético virtual. Son los bitrónicos, los megacromatrónicos, los plintotrónicos, los transtrónicos y los infomaxtrónicos. Los capullos translúcidos son bloqueadores de recepciones y resonancias electromagnéticas. Sus cuerpos luminosos bloquean hasta sus propias emisiones lumínicas, opacando sus cuerpos y sus mundos de consistencia neblinosa clara. Sus mundos se expanden con exasperante lentitud. Son de los seres móviles los más lentos. Su forma de locomoción es rodante. La regla los cataloga como los círculos giratorios invisibles en 5 rangos de absorción lumínica. Es el mundo más misterioso y menos conocido de la primera tensión. La regla estipula la visita obligada a este mundo para su conocimiento. Es el inicio del perceptor en la percepción del conocimiento directo y la instrucción de la absorción energética. Esta es la división de la primera tensión según la regla. El punto de encaje colectivo de esta conformación orgánica se fija en el mismo lugar compelido por las 5 fases. El plato externo se ve a los ojos del observador como un anillo de 5 escalones o 5 anillos concéntricos a desnivel. El anillo interior más acentuado indica el mundo o fase de existencia real del capullo respectivo. El galillo me ardió y las orejas las sentí calientes. El trago de mezcal de punta procedente de los Parejos, tan aromático y sabroso, me devolvió a esta realidad. Me sorbí un decilitro del exquisito líquido. De inmediato pensé en tantos neologismos que la regla dictada debían crearse para medianamente comprender el conocimiento atávico que guardaba, tan contradictorio e ignorado por tantas generaciones. Los manuscritos nunca me satisfacieron, dado lo enredado de la trama, lo seco de la regla y los relatos tan pintorescos. Lo escrito y lo oral no congeniaban entre sí. Me escanciaron otro chorro de mezcal. Lo bebí nuevamente de un solo sorbo. Me golpeó duro. Comencé a sentirme mareado. A la escuincla que nos atendía la vi hasta bonita. La llamé para solicitarle algo de comer. Al acercarse, le pellizqué un pezón. Se puso harto colorada. Sus sonrojos la hicieron verse aún más linda.
Me respondió que solo había huevos, que cómo los quería. Le respondí que me los hiciera como quisiera, refiriéndome a los míos. Se sonrojó todavía más. Al voltearse para irse a la cocina, le agarré las nalgas. Se quedó quieta. La abracé de su cintura y me fui con ella a la cocina. Detrás del enorme fogón me la agasajé y le hice el amor. Era una linda criatura de 22 años, de fuerte complexión, carne dura y un fundillo formidable. Su carita ovalada, de negros y pequeños ojos oblicuos, y unos labios muy carnosos. Fue una dulce experiencia para los dos. Ella jadeó, sudó y levantó sus piernas hasta tocarse sus orejitas con sus rodillas. Coger entre el humo que producía la leña y el arrobamiento del olor a copal, me regresó al mundo del ensueño. 2 años después me di cuenta que le había hecho el amor a un capullo asimecoide. Existen muchos de ellos cohabitando entre nosotros. Vibran y oscilan en diferentes escalas, por lo que son perceptibles únicamente para ciertos animales, incluyéndonos a nosotros, los biespirales. Los perceptores corporificadores fundaron Teotihuacán y Tiahuanaco en la preera del Nahual de 5 puntas, cuando Hexápoda rotaba hacia la izquierda a 136 millones de kilómetros del Sol, sola, sin ningún satélite a su alrededor. En estos 2 sitios existían puertas atencionales, lugares de jalones adhesivos, intercomunicadores de estados vibratorio-oscilatorios, acopladores de las 8 vibraciones orgánicas. La comunicación orgánica era total y la premisa de la regla se cumplía. La tensión vence todo, pero hay algo que vence a la tensión: la fluidez. Fue un gran periodo. Los toltecas, o constructores de percepciones, eran los maestros del movimiento del punto de encaje. El mundo cotidiano se formaba de 8 grandes mundos cotidianos. La jerarquía se medía en base a la carga energética de cada ser y a su poder traslatorio perceptible. El advenimiento del primogénito del águila aura negra trastocó y cambió todo. El nahual traspuso el umbral. Se abrió la puerta hasta entonces vedada y prohibida por la regla, y los seres inorgánicos invadieron nuestra gran banda de emanaciones. El nahual Luztlán determinó la igualdad y el libre tránsito entre los seres conscientes, pero por demás incompatibles, y la destrucción hizo a un lado a la transformación de la percepción. Desde ese entonces, la percepción inorgánica moldea el universo que nos rodea, a grado tal de tener entre nosotros un facsímile de muchos de sus mundos, los que forman parte de la organización de lo incognoscible. Los aspirantes pasaban por un severo escrutinio energético. Poseer 3 o 4 compartimentos en el capullo eran garantía suficiente para ingresar a las ciudades de los perceptores. Dado que la mayoría no poseía esta característica, el requisito fundamental era tener 2 compartimientos mancornados por una especie de manubrio tubular. Son también los de mayor volumen, de los 3 tamaños que existen. El común entre los capullos es un par de compartimientos separados entre sí, concéntricos, con su punto de encaje en el medio de esta concentración. Los capullos mancornados pueden utilizarse juntos, lo que propicia una mayor perceptibilidad. Los pares separados fijan su atención únicamente en el mundo cotidiano donde moran.
Generalmente usan uno. El uno entra en desuso y solo se activa en el sueño, almacenando experiencias erráticas. Los capullos pares separados fijan y mantienen el punto de encaje colectivo. Su programación los impulsa a percibir rangos ínfimos en lo individual y en lo colectivo. Son la parte realimentadora del águila. Para ellos no existe un don, una oportunidad o la más leve esperanza de incursionar en otras conformaciones o grandes bandas. Sin embargo, la regla los puede pegar a un capullo inductor en viajes de tercera tensión, donde sirven de moldes para la realimentación de los nahuales, en sus ensoñaciones generadoras de mundos estructurales. Aún así, finalmente su destino es servirle de alimento al águila. Habiendo pasado el aspirante por el requisito energético, los toltecas observan detenidamente las fluctuaciones de la energía en los compartimentos mancornados. La regla era muy clara en este aspecto. Un compartimiento debía oscilar en ondas expansivas y el otro debía reverberar en saltos contractiles, en paralelo uno del otro en cualquier ángulo en el que se le observara. La vertical y la horizontal de sus movimientos espirales debían concordar siempre. La más mínima desviación era impedimento, más que suficiente para descartar a ese capullo. Estas sacudidas del punto de encaje se reflejaban en cambios bruscos, sin control del punto de encaje, algo demasiado riesgoso y peligroso para sus acompañantes. A la larga, el primer nahual de 5 puntas utilizaría esta discordancia para generar un control desmedido del punto de encaje colectivo en 666 mundos de nuestra conformación orgánica e inorgánica, en 13 de sus planos. Una vez admitido el principiante, comenzaba a practicar una elaborada rutina de actos, ajenos totalmente a su mundo cotidiano, iniciando una pérdida de presión en su punto de encaje colectivo sobre los filamentos en fijación, permitiéndole, al aflojarlo, mover su punto de encaje individual hacia otros mundos tan cotidianos como el suyo. Los levantamientos de peso, la resistencia progresiva, el aumento de intensidad y la tensión continua aplicada al movimiento corporal de extensión-contracción o empujar-jalar eran la base sustentadora del conocimiento natural inherente al origen del capullo y el inicio para recordarlo en su totalidad. La retrospección de los ensueños le seguía, diferenciando al soñador del soñante y del soñoliento, y estos del ensoñador. La ensoñación en vigilia era el último paso para percibir la segunda tensión, y el ensueño cotidiano, la aplicación permanente y consciente continua de 2 o más realidades cotidianas. La interacción paulatina entre diferentes entidades orgánicas iba teniendo lugar. En aquellos días se viajaba entre mundos, como hoy entre continentes. También las condiciones se dieron para el apareamiento de seres orgánicos indistintos. Así se generaron las actuales razas, y lo mismo sucedió en muchos otros mundos de otras conformaciones. Capullos de los 5 reinos se mezclaron, enriqueciendo al águila. Fueron periodos de la más elevada conciencia orgánica, hasta que apareció el primer nahual de 5 puntas en la conformación adyacente, y con él la información para abrir la entrada a las grandes bandas de emanaciones de seres inorgánicos. Después arribaron las mutaciones esferoides, y la regla se rompió definitivamente. Desde entonces las 3 áreas del águila se afectaron permanentemente. Los perceptores descubrieron con sus detalladas observaciones que existen compartimentos
que acumulan energía estructural, otros que almacenan y transmiten información funcional entre los capullos. Algunos desintegran porciones de energía extraña a su naturaleza para realimentarse. Otros más elaboran nuevos componentes estructurales de ensueño colectivo, y los hay que bloquean la energía estructural con la fijación de funciones rutinarias y repetitivas. Seguidamente, el cuasiperceptor aprendía la diferencia entre fijador, fijado, fijeza, fijación y adherencia variable de lugar-imagen en hileras de cuadrados infinitos, enmarcados en sí mismos. Finalmente comprobaban que la regla era una especie de mapa anatómico, indicador de las fluctuaciones y emisiones energéticas, especie de puentes o puertas atencionales, a través de los cuales la percepción se reducía o se aumentaba a la par que los lugares se ampliaban o se disminuían. La decisión de interactuar con los seres inorgánicos fue movida con la esperanza de descubrir el origen verdadero de la muerte, ya que conocían su forma operativa y querían trascenderla. Esto los llevó a investigar en la segunda tensión. Su búsqueda culminó con el descubrimiento de las grandes bandas de emanaciones estructurales o tercera tensión. Estas grandes bandas que conducen al interior del águila son partículas esferoidales altamente especializadas en un sinnúmero de diferentes trayectorias y elevaciones frecuenciales renovables en cantidad exactamente proporcional a las que se desintegran en la realimentación. Se parten en una realidad para entrar a juntarse con otras en realidades alternas. La percepción periférica, o percibir con la totalidad del capullo, significaba el logro supremo de la conciencia. La esfericidad perceptible era incomparable. El capullo se forma en su concepción de dos filamentos helicoidales, protáctiles, conexos y concéntricos, de acción invertida, la que da la sensación de subir. La denominaron protecorina, y la que baja le llamaron procorteína. Al primero la envuelve una especie de membrana cuyo nombre fue el de protén, y el de la segunda fue conocido como ecteína. De este modo se forman los dos compartimentos energéticos del capullo común, el izquierdo llamado protergón y el derecho nombrado ergonteína. Los nahuales de 3 puntas se conforman de 2 protergones y una ergonteína. Los nahuales de 4 puntas tienen 2 y los nahuales de 5 puntas tienen 2 protergones, 2 ergonteínas y un compartimento con 2 mini protergones y 2 mini ergonteínas. El mundo atávico de nuestros antepasados, donde la acuidad sensorial se agudizaba con brebajes y tónicos de huevos pepónides de formas, un mundo de eclosiones energéticas conscientes, de su desintegración inminente, cuyo olvido creó los mundos gruesos y toscos, a manera de obstáculo o pantalla. Cubrir lo inevitable creó lo ineludible. La vida se nutre de vida y la racionalidad de héroes y dioses, entidades con mayor conocimiento que la mayoría de su resto. Regeneraciones sintéticas en espirales de 2, 3 y 4 centros. Los nahuales tricótomos, desaparecidos por eones, en las ondulaciones ultravioleta, hasta llegar a los seres miserables con guacal al hombro y vituperados por otros de aspecto diferente, los destructores receptores, emisores y activadores. Las vicisitudes de las razas cobrizas, oriundas de Aztlania,
Son facsímiles del punto de encaje colectivo de los capullos extensores. Se queda uno estupefacto del mundo maravilloso que concibieron los perceptores primigenios, el mundo real de la energía. Un factor que resolvieron mantener ajeno, incluso de ellos mismos, fue la construcción colectiva de las águilas. El universo es un infinito cuadrante de cuadrados, colocados unos dentro de otros, hacia atrás y hacia adelante, hacia los lados y hacia las distancias, en 4 dimensiones: altitud, amplitud, longitud y plenitud. La quinta tensión quedó vedada para todos los perceptores, excepto para los perceptores guardianes. El cuerpo del águila, con sus serpientes en peldaños, era demasiado por conocer para los capullos, mas lo que fue aún cuando descubrieron que no estaban solos en el universo atencional, al contactar a los seres inorgánicos. Una pachorra mental me tenía con la mente en blanco. Me encontraba acostado en una hamaca colgada de 2 guayabos, afuera de la casa de doña Rita. Miraba a los nubarrones negros que se arremolinaban, presagiando tormenta. La vida sencilla y apacible de la comarca solo era rota por las lluvias constantes, las que al viajar por los caminos casi inaccesibles que comunicaban ese municipio nahua eran todavía mayores, igual que el silencio, al terminar de llover. Mis pensamientos vagaban sin rumbo. Hacía rato que había tenido una conversación con don Chema. Cuando terminamos de comer, nos fuimos a darle de tragar al ganado bovino, unas vacas recién paridas que don Chema había hecho encerrar en un corral. En el camino, en la labor y después, sentados debajo del tejabán del corral, platicamos durante horas. Oiga, don Chema, ¿cuál es el origen de la vida?, le pregunté. Según yo, según Dios o según qué, me contestó. No se haga, ya sabe que según la regla, le dije. ¿O qué no es lo que usted sigue? ¿La regla del águila? Al decirle esto, se rió. Me río, me dijo, porque acabas de darle al clavo. Traemos esa palabreja de la regla, de aquí para allá y de allá para acá. Decimos que la regla del nahual, la regla de la primera tensión, de la segunda y de la tercera, que la regla de los linajes y últimamente que la regla de las viejas cuando menstruan. Me dijo, y ahora fui yo el que se rió. Sin embargo, solo existe una regla, y esa es precisamente la que acabas de mencionar, la regla del águila. Para nosotros es la única que hay. Es muy probable que las águilas tengan su propia regla, la de una superáguila, por ejemplo. Pero eso ya se sale de nuestro alcance. Eso me lo ha repetido muchas veces. A lo que me refiero es a cómo se originó la vida, le dije. La vida se originó en la percepción, dijo. No existía nada cuando no existía nadie para percibirlo. El pensamiento del hombre actual está tan raquítico al ubicar la vida en las bolas que llaman planetas, a su exacta imagen y semejanza, cuando en verdad la vida es un continuo sinfín. Así que ahí tienes tu respuesta. Continuó diciendo, al origen de la vida.
La vida sin observadores no existe, aunque exista. Entonces, según la regla, ¿la evolución de las especies no existe? ¿Cómo es, cómo hemos llegado a creer? Le comenté. Posiblemente sí haya evolución, me dijo después de cavilar un poco. Si tomamos en cuenta los movimientos y desplazamientos del punto de encaje colectivo de las conciencias, las formas cambian y se adaptan a las funciones internas del águila, en pautas probablemente marcadas por su actividad como ser total e individual en la quinta tensión. Pero, ¿cuál es el sentido y el fin de la vida, don Chema? Porque según la regla, el origen del universo ocurrió con la confrontación perceptible de sí mismo. Y la verdad sea dicha, eso me deja aún más incierto y confundido. Los perceptores sabemos que el águila nos observa. Existen conciencias derivadas directamente o pegadas a de su punto de encaje individual. Esas conciencias, que ni son orgánicas ni tampoco inorgánicas, las conocemos como los escudriñadores, o como los toltecas los llamaban, los Huatimontzin Tlazatl. Hemos hablado de ciertos seres protáctiles, ¿verdad? Pues ellos toman cualesquier forma o función, inclusive la forma de proyecciones. Llegar a convertirse en conciencias escudriñadoras es la única garantía para los capullos de prolongar eternamente su existencia. Ellas son la parte estructural del águila. Como podrás ver, las 40 grandes bandas de emanaciones estructurales están más vivas que las otras 8. Me dijo muy reflexivo. ¿Y por qué los perceptores han mantenido ese conocimiento guardado por tanto tiempo, don Chema? Lo interrogué. Se ha conservado alejado de los capullos cucunuchos dobles, siempre delante de ellos, por su destino. Ellos están programados para contar hasta 2. Otros lo hacemos hasta el 3 o hasta 4. Más allá está lo que no podemos conocer, a menos que evoluciones en un águila. ¿Ves cómo la evolución sí existe? Solo que ésta es individual, no es genérica. Los cambios los sufre el ser energético, y lo que vemos son sus manifestaciones resultantes. No se dan cambios de tiempo con el fin de adaptar algo con algo. Los juegos de macho y hembra tienen sitio solamente en el nivel conceptible. Más allá la dualidad es una con 2 movimientos opuestos y paralelos, aunque ligados y concrecionados entre sí. Algo que debes de aceptar es el hecho de haber sido creados para operar. En la actividad encontraremos las respuestas. La razón es una invención nuestra, quizá la más desgastante después de la de Dios. Es la pared entre las diferentes densidades energéticas. Es el límite de la percepción individual. En lo profundo del océano ocurren cosas que sin embargo no ves. Están fuera de tu límite perceptible. El sentido y el fin de la vida individual contra el genérico. Esta es la verdadera dualidad universal. Lo que tú ves contra lo que realmente existe y, por supuesto,
No ves, me dijo. Ahora que lo escucho, se me vinieron a la mente los pleitos religiosos y científicos de los biocríticos por la manipulación genética. ¿Cómo ve usted eso, don Chema? Le pregunté al final. Son proposiciones derivadas de la confluencia de los puntos de encaje individuales. Donde se juntan, chocan. La luminosidad resultante genera el ojo colectivo. Son acuerdos dirigidos hacia un gran acuerdo. Es la mecánica más sencilla del águila. Ni el águila misma será jamás lo suficiente audaz, dado los peligros mortales en los que ya está inmersa. La exposición a los cambios biológicos constantes es la menor de las preocupaciones subjetivas. Acuérdate que la moral no existe, ni en la sopa, y el futuro ominoso que predicen queda en eso, en una predicción. Lo que debemos advertir es el loco afán de construir una conducta controlada por unos cuantos. ¿Qué es la moral comparada con el universo? La presente reflexión del futuro queda embarrada en el hecho brutal de estar confinados a una prisión llamada tierra. Hacinados, enloquecemos más a cada instante, al comprender, pero no aceptar nuestra realidad. ¿Qué sistema moral nos dará la libertad de movernos a la velocidad de la luz? Formas y funciones han ido y venido. La intolerante egolatría humana de creernos los únicos, con un Dios único, con todo único y todo semejante a nosotros. Se rió. Fíjate que el otro día platiqué con un marrano. Me describió a su Dios único, rechoncho y grasiento. Una descripción de sí mismo. Me pregunté, y desde aquel día no he podido dormir bien, pensando si Dios es un hombre o un marrano. Me dijo con una santurrona sonrisa en sus labios. El sarcasmo de don Chema me hizo recordar el refrán de que a chillidos de marrano, oídos de chicharronero. Es pues pertinente advertirnos sobre el cruel destino de un puerco. Continuó diciendo, domesticado y encebado, hará un futuro aciago las delicias culinarias de quienes ignoró un momento para sentirse hecho a imagen y semejanza de su Dios. Muchísimas veces nos han escuchado referirnos al espíritu del poder, a los designios del poder, etc. También te habrás dado cuenta que toda nuestra actividad como linaje y como grupo está íntimamente ligada a ciertos signos, señales o sucesos aparentemente cotidianos. Todo ese artilugio nos sirve para atisbar al águila. El poder y sus derivados son los escudriñadores. El águila constantemente está enviando toda clase de bloqueadores y receptores biofuncionales de adición virtual a cada realidad cotidiana. Los cambios se hacen a través de ellos. Los perceptores aprenden a distinguirlos, a conocer sus intenciones y a nunca estorbarles. Además, los utilizan para su provecho. Conociendo la prospectiva de los ensueños, se insertan en ellos, alargando su existencia hasta tomar sus formas,
confundiéndose en la masa cuasi infinita del águila. Cada perceptor libre radica en la cuarta tensión, transformado en un escudriñador. Oscureciendo, desde la hamaca observaba el interminable ir y venir de las hormigas trepadoras. Sus siluetas apenas visibles me hicieron estremecer. Ellas, al igual que todas las demás conciencias, contaban con su escudriñador colectivo, el ordenador que las compelía a actuar de cierta forma natural. El determinismo del águila me conmovió. Me levanté para dirigirme a la casa. Llevaba el firme propósito de preguntarle a don Chema acerca de la forma, función y naturaleza de los escudriñadores. A mi pregunta, don Chema me contestó que la libertad total y absoluta es la que todas las conciencias añoran. Esa añoranza nace por el solo hecho de que el águila nos confina y nos limita a ciertas áreas de su interior. Los escudriñadores se encargan de murmurarnos al oído, por así decirlo, de los grandes peligros y riesgos que entraña lo desconocido. Es el miedo y el temor lo que nos ancla en la bahía. Son ellos los que nos convencen de fijar nuestros puntos de encaje en determinada posición. Ellos se encargan de continuar y preservar los mundos y los universos, las conformaciones energéticas y las grandes bandas de emanaciones orgánicas e inorgánicas de las que se nutren. Ellos nos catabolizan. El ahorro de energía les permite a las conciencias encapsularse. La crisálida consiguiente y su metamorfosis en polilla escudriñadora. Este regalo del águila le permite a ella misma el control total de las conciencias, incluidos los escudriñadores. Digamos que nos podemos convertir, algunos de nosotros, en escudriñadores individuales e independientes, con nuestro propio poder de ensoñación protráctil. En ese entonces, don Chema se negó rotundamente a informarme acerca de la morfología de los escudriñadores. Se concretó a decirme que no admitían descripción alguna. Casi 2 años después los confronté. Don Chema tenía razón. Son indescriptibles en lo individual o en grupo. No existe algo en nuestra imaginación que los describa. Lo más cercano que podía decir es que no admiten descripción, porque el águila no los admite en su interior, estando aún dentro de ella. Son extraños en un mundo de extraños. Posiblemente en la quinta tensión tengan su sitio, ya que probablemente ellos sí están hechos a imagen y semejanza del águila. Enrollé un petate, llené el ayate del bastimento y seguí a don Chema. En la espalda cargaba una mochila con enseres de cocina, ropa y latería. Me iba comentando que cada cultura es un desplazamiento del punto de encaje colectivo y cada época de cada cultura un ligero cambio de éste. De buenas a primeras, me dijo que el Sol es el punto de encaje colectivo de este microsector del águila. Esto ya me lo había imaginado por ciertas experiencias ensoñadoras tenidas con la Madre Tierra. Cada estrella, incluyendo el Sol, son los huevos luminosos generadores de la primera tensión. Generan orugas o larvas. Estas a las pupas o crisálidas. Eclosionan y aparece el imago o insecto, las polillas o escudriñadores. Coac se convulsiona, filamentos oscuros e incandescentes de plasma ionizado fluyen en paradójicas ondas vibratorias, acústicas gravitatorias, antisonoras, antigravitacionales y néutricas. Del frío centro nuclear se desprenden erupciones
y fulguraciones de partículas cargadas proeléctricamente, granulaciones entéricas protomagnéticas torciendo los campos magnéticos para formar turbulentas burbujas de protones y antiprotones. A su madre. Hinche, voy a hacer un rap con esta lectura, amigos. Voy a dejar este audio para que vean que me lo estoy aventando así de lectura a primera vista, pero sí está complejo. Pero sí, está divertido, se entiende. Poco a poco vamos entendiendo. Continúo. Emisiones expulsadas en flujos de partículas invisibles o neutrinos, fuerza rodante que tumba y levanta, muerte y vida, circunvoluciones sincrónicas en direcciones opuestas, octagonales, de 16 campos polares, la eyección de materia en expansión y en contraluz la antimateria en contracción, la primera y la segunda tensión, sustentadas en estructuras dinámicas, cuyos movimientos se colapsan generando fracturas. Estas fallas estructurales oscuras permiten la comunicación en las tres atenciones. Esta colisión de partículas elementales crea la tercera tensión. El embrión estructurado en racimos de partículas electronegativas y magnéticamente positivas, electrones y positrones, quarks y antiquarks, las fuerzas unificadas por las totalidades indivisibles del lugar. Los lugares contenidos en cubos, dos caras eléctricamente negativas y positivas, y dos caras más magnéticamente antinegativas y antipositivas, más dos caras laterales, una eléctrica antinegativa y antipositiva, y la última magnética negativa y positiva. Las emanaciones estructurales formadas por neutrinos en expansión y antineutrinos contráctiles. La premateria fluyendo hacia la promateria, la materia, la antimateria, antiprotomateria, antipremateria y el todo invisible de leptones, fermiones, bosones y la cuerda original, el tónatlac, la partícula fría indestructible de donde se origina la materia desde la energía. Don Chema externó parte de la regla en mis propios términos para que la pudiera comprender en partes. Me comentó también acerca del finito infinito del cosmos. El todo se expande mientras sus partes se contraen. Era muy común escucharle ese tipo de contradicciones. Empero, era fascinante imaginar los insondables túneles de la cuadrícula cósmica. Los desplazamientos del punto de encaje son expansiones del lugar y su fijación en estos lugares, o posiciones, son contracciones del lugar. Las posiciones son construidas por el punto de encaje. La percepción de estas posiciones por parte del punto de encaje las pega, les da cohesión. Así se forman las atenciones. Me dijo que había algo más que quería decirme y continuó. Las atenciones son impertinentes consigo misma. La posición de tu punto de encaje fija la atención de tu conciencia en un punto o lugar determinado, con tal magnitud que el resto se opaca, se vuelve difuso y desaparece para darle profundidad a las imágenes del lugar. El punto de encaje se puede ir ampliando hasta el grado en que tenga el tamaño del capullo. Entonces todo el capullo se convierte en un punto de encaje capaz de percibir todas las partes del todo a la vez. Este es el don del águila a sus criaturas. Así nos usa como ojos suyos para percibir su interior. La libertad se reduce
a servir al águila. Podemos, como nahuales, desplazarnos a cualquier lugar de su interior con el propósito de observar e informar. ¿Quién sabe si la verdadera libertad exista para las águilas en su morada, o sean también alimento y ojos de otras inmensamente mayores que ellas? Se preguntó lacónicamente. La vida existe en la Tierra. Luego entonces, para que la vida exista en otro lugar, debe de existir como en la Tierra. El absurdo absoluto del egocentrismo humano. Los capullos están diseminados en las 8 conformaciones estructurales de la gran banda de emanaciones orgánicas, con las más variadas formas y funciones. Sus características existenciales varían de acuerdo a la intensidad con que, y al lugar en el que fijan sus puntos de encaje colectivos. Con esto generan sus moldes, y ya con estos sus mundos. Sus necesidades concretas generan deslizamientos, movimientos y cambios en sus puntos de encaje individuales, y estos a su vez afectan el punto de encaje colectivo genérico. Este es el origen de la llamada evolución biológica. La afectación de los capullos cunde hasta y promueve cambios en el punto de encaje del ser inorgánico donde existen, planeta, el que a su vez es afectado por los puntos de encaje de los demás planetas y cuerpos sustentadores de capullos, como los soles o estrellas. Así se forma la serpiente o interior del águila. Las amapolillas amarillas, o Escholzia californica, ondulaban con el viento, cuyo sonido semejante al de la seta española calaba en los oídos. Habíamos ido a la sierra con don Chema, a recoger bolitas de mojo, ute, o como lo llaman los entendidos en la botánica, Brosinum alicastrum, rico en cafeína, el cual es usado por los nahuas, como usamos nosotros el café. Lo mezclan con tepopote, rico en efedrina, parecido al ma juan de los chinos. Lo mezclan en diversas formas y lo recetan los tzitl o médicos nahuas para incrementar el vigor. También lo combinan con tepecamote o dioscorea, composita rica en diosgenina o en esterol vegetal. Usan a veces, para estos compuestos, la cabeza de negro o dioscorea mexicana. Cortamos y recogimos en abundancia todas estas plantitas. La interdependencia orgánica de los capullos de sus cuerpos físicos es aún mayor al verla reflejada en sus cuerpos energéticos, en ese viento de energía plásmica, al igual como se mecen aquí las amapolillas. Así se mecen en él los capullos al recibir los embates de los anillos de la serpiente, que al expandirse los dotan de vida, y al contraerse se le exprimen sin compasión ni misericordia alguna para alimentar al organismo del águila. No es el sexo en sí, en la infancia, el origen de los conflictos psicológicos. Es el enfoque del sexo que nosotros mismos nos predicamos y nos imbuimos. Decía don Chema al referirse a los actos que fijan nuestra atención. El sexo es el supremo y más sublime acto de poder. De la reproducción pasó al consumismo y a la degradación. El humano lo comercializó para obtener ganancias económicas, utilizándolo en la moral, la religión y la pornografía. No hay ninguna diferencia entre las tres. Las dos primeras lo usan para reprimir con el miedo al pecado, y la tercera lo usa para enajenar con el morbo, explotando y esclavizando a la mujer. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo.
Las conciencias inorgánicas.